pase por el fuego no me quemaré, y si paso por las aguas no me ahogaré. Aunque haya oscuridad, con fe caminaré, pues tú siempre vas conmigo. Tu palabra dice: no hay justo que tú hayas desamparado. Antes de comenzar el mensaje que preparé para hoy, me gustaría hacerles una pregunta. No hace falta que me la contesten a mí, sino ustedes analicen y contéstense a ustedes. Si en algún momento de su vida, desde su infancia, desde que ustedes tengan memoria, ha pasado alguna circunstancia, algún proceso que los haya marcado, pero que los haya marcado desde el dolor, desde la tristeza, de la angustia, donde en ese proceso hubo un antes y un después en su vida. Amén. Amén. Si a alguno de ustedes les pasó una circunstancia donde les generó dolor, entonces la palabra es la indicada para hoy, es para alguien. Yo le decía al Señor que aunque sea para uno de mis hermanos que hoy se congreguen, pero que sea para bendecir, para hablar al pueblo. Así que venimos bien. Vamos a la palabra. Yo voy a leer lenguaje actual, me pareció que es un poco más comprensible, ¿sí? Así que vamos a leer 2 de Samuel 4:4. Hoy voy a hablar de un personaje de la Biblia que es muy conocido, ¿sí? Y que a mí me inquietaba, entonces bueno, me puse a investigar. La palabra del Señor dice, acuérdense que estoy en el lenguaje actual: Jonatán había tenido un hijo al que le puso por nombre Mefiboset. Cuando llegaron las noticias de que Saúl y Jonatán habían muerto en Jezreel, la niñera de Mefiboset tomó al niño y huyó. Pero por las prisas, Mefiboset se cayó y quedó cojo. El niño tenía entonces 5 años de edad. La palabra del Señor nos dice que este niñito, como para ponernos en contexto, le llega la noticia a su niñera que habían matado a su padre, a su abuelo. Y la niñera, en un acto de amor, supongo yo, agarra al niño, sale corriendo para salvarlo. Y fíjense hasta dónde la niñera se cae y el niño automáticamente queda cojo. Qué traumático que habrá sido ese accidente, porque nosotros en una caída normal, por ahí es un dolor, un raspón, pero fíjense, yo imaginaba, ¿no? La palabra nos dice que tenía 5 años, y yo como para meterme en contexto, me lo ejemplificaba con mi hija, que si bien es un poco más grande, pero yo pensaba ¿qué haría Gema si se queda sin su mamá, sin su abuela, y la persona que quiere rescatarla sin querer hace que tenga un accidente y está solita? La palabra no nos habla si él tenía mamá. No sé si tendrá mamá, no la menciona. Pero se quedó solo en el mundo, sin dónde ir. Y yo me imagino una criatura de 5 años no va a averiguar, no va a investigar. Entonces ese niño, en medio del temor, yo me imagino que se habrá llenado de angustia, de dolor. Y nosotros leyendo la palabra podemos imaginar que este niño tranquilamente podría haber sido heredero del trono de Israel. Él era nieto de Saúl, era hijo de Jonatán. Pero fíjese hasta dónde que él tan pequeñito le pasa este suceso, que con tan solo 5 añitos él lo pierde todo, hasta la salud. Él queda cojo. Y nosotros como adultos, ¿cuántas veces nos hemos preguntado, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? A veces nos enseñan que cuando venimos a los caminos de Cristo, la pregunta tiene que ser
direccionada o de otra forma de decir para qué me querés enseñar con esto. Pero por lo general siempre preguntamos ¿por qué a mí? Y cuando el proceso viene, no es un proceso tranqui, es heavy. Muchas veces nos pasa, a mí me ha pasado, nada trágico, gracias a Dios, pero cuando viene una prueba vienen todas juntas. Fíjense que este niñito se quedó sin padre, sin abuelo, sin pierna, sin heredad, sin su herencia, sin su trono, huérfano. Y así nos pasa también a nosotros, pero yo creo que él en su inocencia nunca se habrá planteado por qué a mí, o qué me querés enseñar a mí con esto. Él siguió su vida como pudo. Después vamos a 2 de Samuel 9 y vamos a leer a partir del 1, donde nos dice: un día David les preguntó a sus asistentes y consejeros: ¿vive todavía algún familiar de Saúl a quien yo pueda ayudar en memoria de Jonatán? Entonces llamaron a Sibá, que había estado al servicio de Saúl. Cuando Sibá llegó a la presencia de David, éste dijo: ¿eres tú, Sibá? Y él respondió: para servir a su majestad. Y el rey David le preguntó: ¿vive todavía algún familiar de Saúl? Dios ha puesto en mi corazón un gran deseo de ayudarlo. Sibá le contestó: aún vive el hijo de Jonatán, que no puede caminar, se llama Mefiboset. David le preguntó dónde estaba, y Sibá le respondió: vive en Lodebar, en la casa de Maquir, hijo de Amiel. El rey mandó a traer a Mefiboset, y cuando Mefiboset llegó al palacio, se inclinó delante de David en señal de respeto. Entonces David exclamó: Mefiboset, para servir a su majestad, respondió. David le dijo: no tengas miedo. En memoria de tu padre Jonatán, voy a cuidar de ti. Voy a devolverte todas las tierras que de tu abuelo Saúl, y de ahora en adelante comerás en mi mesa. Fíjense lo que les pasa a Mefiboset, que no nos dice cuánto tiempo ha pasado, pero pasó un tiempo. La palabra nos dice que él ya tenía un hijo, o sea que yo calculo que ya era adulto, adolescente, no sé. Pero en todos esos años donde él estuvo viviendo en ese lugar, ¿cuántas cosas él habrá atesorado en su corazón? Y yo me puedo llegar a imaginar que no eran tan buenas. Él tenía un espíritu de orfandad. Él vivía en la miseria. Él no tenía piernas. Él no tenía absolutamente nada, lo perdió todo. Buscaba el significado de Lodebar y dice sin pasto, lugar desértico, seco, lugar de silencio. Así es. Y muchas veces las personas, los cristianos, podemos decir, nos encontramos en ese valle de sombra, en lugares oscuros, donde venimos arrastrando el dolor que nos marcó desde la infancia. Pero llega justo a tiempo, porque el Señor nunca llega tarde. Llega justo a tiempo el Rey para rescatarnos, para limpiarnos. Fíjense lo que le dice él: el Señor me inquietó. Yo sentí en mi corazón llamarte. Ustedes pueden imaginar, dimensionar cómo puede ser la mesa de un rey. Yo me imagino que está lleno de frutas, lleno de comida, de cosas hermosas. Los banquetes de antes eran algo increíble. De hecho, hoy en la tierra, si a nosotros nos invitan a comer, no sé, con el presidente, debe ser algo súper lujoso. Y más si estamos en la miseria. Y de un día para el otro, el rey David tiene algo en su corazón donde dice: yo lo tengo que ayudar. Yo le prometí algo a su papá.
y lo tengo que cumplir. Y con nosotros pasa exactamente lo mismo. El Señor quiere sanarnos. El Señor quiere sacarlos de esos lugares oscuros, de tristeza, donde hay dolor, lugares secos, lugares desiertos, donde hay valle de sombra, donde nos marcó esa situación, un antes y un después en nuestras vidas. Ahora bien, depende de nosotros que aceptemos la ayuda del Rey. Depende pura y exclusivamente cómo nosotros nos vamos a parar frente a la presencia del Rey, si nosotros aceptamos esa ayuda. Entonces, la palabra nos dice que pasó un tiempo y David se tuvo que ir de Israel porque estaba teniendo un inconveniente con uno de sus hijos, Absalón. Y él se va. Y la palabra dice que todos los que debían acompañar a David eran los que se sentaban en su mesa. Él se fue y sorprendentemente, ¿quién se quedó? ¿Quién no fue? Mefibosé se quedó. Donde yo calculo que era donde más presente tenía que estar, porque era la persona que le dio una mano y lo sacó del pozo. No fue, se quedó. Y yo no sé ustedes, pero yo muchas veces me sentí así, en ese lugar donde el Señor a mí me llamaba. El Señor a mí me está hablando. El Señor me dice: Nati, levántate, vamos conmigo. Vamos a pelear esta batalla. Te necesito, me necesitas. Esto es mutuo, somos un equipo. Pertenecemos al ejército del Señor. Y muchas veces prioricé otras cosas. Pero más adelante, segunda de Samuel 19, a partir del 24, nos dice: desde que David salió de Jerusalén y hasta que regresó, Mefibosé no se había lavado los pies ni la ropa, ni se había arreglado la barba. Sin embargo, cuando supo que David regresaba, salió de Jerusalén a recibirlo, y el rey le preguntó: ¿Por qué no oíste conmigo? Mefibosé, que era nieto de Saúl, le contestó: Su Majestad, como yo no puedo caminar, le pedí a mi sirviente que me preparara un burro para que yo lo montara, pero mi sirviente me engañó. Y en lugar de preparar el burro, fue a contarle a usted cosas que yo nunca dije. Pero su Majestad es como un ángel de Dios y sé que hará lo mejor. Él le pregunta: ¿por qué no fuiste conmigo? Si tenías que ir conmigo. Y él le da sus dos motivos. Soy cojo. Y la segunda, perfecto. Mi sirviente te engañó. Él fue con una mentira, perfecto. Pero fíjense lo que hace Mefibosé. Después de haber estado compartiendo en la mesa del rey, después de haber recibido palabra de bendición donde le dice: yo te voy a devolver todo lo que te habían quitado, él se sigue escudando con esa herida que lo marcó desde la infancia: soy cojo. Aleluya. El Señor ya lo había librado, se supone que él ya dejó de lado esa angustia, esa carga. Y muchas veces nosotros, como humanos que somos, volvemos al dolor, de donde nos sacó el Señor, de donde nos sanó. Díganme si ustedes a cotidiano, o de hecho no conozco la vida privada de todos ustedes, pero no se cruzan en la calle con personas o conocen testimonios donde dicen: yo no estoy yendo a la iglesia, o no tengo fuerza para orar porque en mi infancia abusaron de mí. Yo no quiero ir más a la iglesia porque mi mamá y mi papá me abandonaron. ¿Para qué voy a ir?
yo no voy a ir más, o yo no tengo hoy ganas de levantarme a orar, porque me quitaron un campo, que mi hermano se peleó cuando mi mamá murió. Nosotros tenemos que orar en todo tiempo y dejar que el Señor se ocupe de nuestras cosas. Amén. Y si realmente nosotros estamos dispuestos a recibir la ayuda del Señor, si nosotros realmente estamos dispuestos a que Él nos sane esa herida que marcó nuestras vidas, si bien nosotros nunca no nos vamos a olvidar, pero eso ya no tiene que doler. Nosotros no podemos, como cristianos, como hijos del Rey, seguir lamentándonos por las cosas que nos pasaron hace 15 años o en la infancia. Si somos nueva criatura, si el Rey nos manda a llamar, nos trae a su mesa, nos sirve un banquete, nos bendice y realmente somos bendecidos a pesar del proceso que nos toque pasar. Más allá que muchos me pueden decir, sí, mis hijos están en la droga, mi esposo me golpea, ayer me divorcié, perfecto. La palabra del Señor no nos dice que no vamos a tener problemas, que no vamos a tener dificultades. La palabra del Señor nos dice que caminando con Él, todo es mucho más liviano. Entonces, nosotros, una vez que llegamos a la mesa del Rey, no nos podemos volver para atrás. Amén. No nos podemos seguir lamentando con heridas del pasado si Él ya nos sanó. No podemos recordar cosas viejas y traerlas al presente con dolor cuando somos en teoría nueva criatura. Y si en la actualidad usted está pasando por un proceso por el cual le trae angustia, le trae dolor, déjeme decirle que usted no va a poder hacer nada. Si ya intentó varias cosas y no pudo cambiar la situación, solamente el Señor lo puede hacer. Aleluya. Entonces, ¿para qué seguir llorando y perdiendo el tiempo en cosas que nosotros no podemos solucionar? Mefiboset, el rey le prometió que le iba a dar todo. Y yo imagino que era mucho lo que ellos tenían. Yo me imagino que era mucho lo que él había perdido. Pero él se seguía escudando que no fue porque era cojo. Y el rey David le dijo, de ahora en adelante todos los días vas a comer en mi mesa. De hecho lo trajo a su hijo también. Y nosotros tenemos que tomar esa palabra en la actualidad para nosotros. Nosotros tenemos que permitirle al Señor que realmente sane cada una de nuestras heridas. Si nosotros lo permitimos, el Señor nos sana a medias. El Señor no pone una bendita, una gasa. El Señor sana por completo. Dejemos nuestras cargas y dejemos que el Señor trabaje en nuestras vidas para poder recibir lo que Él tiene preparado para cada uno de ustedes, para poder recibir las bendiciones que Él tiene para cada uno de nosotros. Pero nuestra ocupación tiene que estar en las cosas del Señor. Tenemos que ocuparnos de Él y no preocuparnos por el problema, por el proceso. Dejarlo que Él actúe. Yo no sé cómo vinieron en esta noche ustedes, pero por lo general creo que es cotidiano y que todos tienen problemas. Pueden ser menos graves o más graves. Pero el problema de uno siempre duele. Capaz que aquel tiene un problema mucho más grande, pero a mí me duele. Déjenme decirle que en esta noche el Señor los quiere sanar. Aleluya. El Señor en esta noche, si usted dispone su corazón, lo quiere restaurar. ¿Saben qué? Si su mamá y si su papá los abandonaron de pequeños y bueno, ya nada puede hacer. Hoy somos hijos de Dios. Tal vez mi mamá y mi papá no me quiso, bueno, el Señor me quiere. Mi matrimonio no funcionó. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo no le puedo obligar a esa persona que me quiera. El Señor a mí me ama.
Y así podemos pensar un montón de ejemplos donde el Señor quiere restaurarlo, pero no siga peleando con esa herida que lo marcó, porque nosotros no vamos a hacer nada, no podemos hacer nada. Menos con el pasado, sí trabajar para nuestro futuro, sí trabajar para nuestra salvación, pero con lo que pasó ya pasó. Así que ese era el mensaje que yo quería compartir en esta noche con ustedes. Y me gustaría que ustedes puedan ponerse de pie, que podamos orar, y que si en esta noche hay alguien que siente que todavía duele eso que le marcó en su vida, que siente que todavía sangra esa herida de la infancia, de la adolescencia, ese menosprecio, esa falta de cariño, el Señor los quiere levantar. El Señor... Yo estoy aquí, Cristo me envió para decirte lo que me dio. ¿Y qué te dio? Me dio la paz, Te dio la paz. me dio